Aires, hola, Eugenio Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas noches ya a esta hora. Buenas noches ya. Sí. Bueno, ayer casi no tuvimos programa, lo tuvimos a cualquier hora porque habló la Presidenta de la Nación en cadena nacional, anunció un par de cosas, entre ellas el envío al Congreso de una ley para dificultar, podríamos decir, la venta de las participaciones que el ANSES tiene en empresas privadas a partir de su creación, digamos, de la estatización de las FJP. ¿Esto es bueno? ¿En qué consiste? ¿Honra la seguridad del dinero de los jubilados? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es en realidad una pobre respuesta política a un problema muy complejo que es la situación de la seguridad social en Argentina. Uh-huh. Y de lo que es su recurso. A ver, 100.000 millones de pesos fueron los que regresaron en la reestatización de esos fondos a partir de haber desaparecido las AFJP en el 2008. Uh-huh. Ahora, cuando se reestatiza, y los pocos que nos opusimos en un momento a la privatización, y los muchos que habían apoyado la privatización y después se acogieron a esta reestatización, uh-huh. En realidad lo que debía haberse previsto, cuál era a partir de ese momento la reforma estructural y no hacer una FJP gubernamental, claro. Que parece que es lo que se tuvo como idea central. Gubernamental y obligatoria, digamos. Sí, inclusive con cuestiones bastante oprobiosas, préstamos a grandes empresas a tasas realmente viles de financiamiento del sistema, y se sigue ahora empecinadamente con disponer los fondos de otros. Los fondos de la seguridad social son fondos de los trabajadores, uh-huh. No son del presidente o la presidenta de turno, no es del Parlamento. Los trabajadores activos, los jubilados, son los que aportan a ese fondo durante toda su vida. Y fíjate vos qué absurdo, ¿no? Porque estamos hablando de lo bueno que sería ver cómo se manejan esos fondos para invertirlos y demás, y tenemos 2.600.000 jubilados cobrando una paupérrima suma, uh-huh. De 3.820 pesos, 4.299 a partir del mes que viene, con una canasta que supera ya los 8.000 pesos. Claro. Tenemos 1.500.000 pensiones contributivas que cobran menos de eso. En el mes de septiembre van a cobrar 3.009 pesos. Uh-huh. Y tenemos 2.400.000 más que cobran entre esos 4.000 y los 6.500 pesos. Todos bajo la línea de flotación. Sí, totalmente. Entonces, sometidos al infraconsumo. Y me parece que se sigue dilatando la solución de este tema de fondo y se siguen usando los fondos para lo que se le canta al sistema político de turno o al gobierno de turno, o para extorsionarse dentro del propio sistema político. Sí, perdón. Eugenio, ellos se basan ahí en una tesis que es en un punto, me parece a mí hasta incomprensible, que es que todas estas cosas que no tienen que ver en realidad con el haber de los jubilados actuales, etcétera, son, bueno, aportes que el Estado está inyectando para mejorar la economía, lo que va a generar más empleo y entonces va a generar también nuevos aportes y así llegar súper indirectamente a los jubilados. ¿Esto es una excusa o es o tiene asidero? No, mira, es un verso más. Lo digo en idioma bizarro porque en realidad no puede tener otro comentario más criterioso, por algo muy simple. Voy a hacer una brevísima descripción técnica para que se entienda. Por favor. El Fondo de Sustentabilidad o Garantía se crea en el año 2007 por un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo. Ese decreto, en su artículo 6º, establecía que el fondo iba a ser equivalente a la erogación anual que tuviera el sistema durante un año. Es decir, a lo que el sistema gastaba en términos de pagar jubilaciones y pensiones durante un año. Ese es
lo que iba a ser el Fondo de Sustentabilidad Garantía. En el 2008, al año siguiente, cuando se da la reestatización, lo que se hace es borrar ese artículo 6. ¿Y por qué se borra este artículo 6 del decreto? Porque fijaba un tope. Entonces, fíjate qué pasa con la ley vigente. Al no tener tope, la ley dice que se pueden invertir para el desarrollo de actividades económicas productivas, nada más que esto, es decir, cualquier cosa absolutamente genérico, sí, indeterminado, hasta el 20% del excedente del fondo. Ahora, no hay excedente porque no hay tope. Claro. Por lo cual, se gasta sobre el total de la forma más brutal. A ver, plan ¿qué cosas Procrear. se hicieron? Claro, el Procrear. El Procrear, es decir, alguien puede estar en contra de la vivienda social, etcétera, etcétera, no. Ahora, vos fijate que los únicos que no pueden acceder a la vivienda son los jubilados, porque está prohibido para mayores de 65 años. Claro. Porque el planteo está perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿a precio de qué? ¿A precio del hambre y la enfermedad de los jubilados? No sé. Efectivamente, pero todos esos programas están maravillosamente bien. Que ponga la plata el Tesoro Nacional, que ponga el presupuesto nacional. Tenemos 400.000 juicios que no se pagan. Tenemos a los jubilados esperando que los sorprenda la muerte mientras se engordan los abogados. Y tenemos a los políticos bailando sobre el Titanic. Porque todo este sistema político, que si vos le ponés la palabra caballo, salen corriendo en periodos preelectorales, aunque lo acompañaron cuando todos eran jóvenes, en realidad lo que han hecho es preservar el esquema caballo. Hasta sus leyes, la 24241 y la 24463, las leyes por las cuales se siguen jubilando los argentinos, son las leyes del 93 de Caballo. Entonces, lo que debiéramos ver es cómo financiar el sistema, por ejemplo, porque el sistema hoy, el 50%, también te aclaro, no proviene del trabajo, el financiamiento, sino que proviene de impuestos. Y el impuesto que más participa, acá lo absurdo, es el IVA. El IVA participa mensualmente entre el 11 y el 17% del financiamiento. Y el IVA, vos fíjate que es el más regresivo de los impuestos del mundo, el que más afecta a los más pobres, por lo cual no puede haber un sistema sustentable donde los pobres y los pobres jubilados se banquen a sí mismos. Claro. Entonces debiéramos estar discutiendo por qué no financia la renta financiera, por qué no financia la renta minera, por qué no financia el juego, etcétera, etcétera. Eugenio, sí, me parece que esta es la discusión de fondo que se está evadiendo una vez más, ¿no? Me quedo sin tiempo, pero quisiera que me ayude a echar un poco de luz sobre esta cuestión de las participaciones del ANSES en las empresas. Lo primero que uno podría pensar es la legitimidad de la medida, puesto que es un gobierno que se va. Esto huele a atar las manos del otro más que a asegurar seguridad jurídica, por ejemplo. Sí, yo creo que aparece, mira, y sé muy poco del tema, pero me parece que es parte de una disputa de poder dentro del sistema político, para ver qué cuota cada fracción tiene en el futuro reparto. Y no mucho más que eso, porque a todo esto, mientras todo esto pasa, Techín sigue recibiendo préstamos al 12% de tasa. ¿Y eso por qué, Eugenio? ¿Se quedarían los directores que están nombrados, que son yo creo cámparos, digamos? Mira, Clarín tiene un director nombrado. Ahora, los directores nombrados son asimilados, más allá de los discursos revolucionarios hacia afuera, terminan siendo funcionales porque son cuotas partes absolutamente minoritarias. Pero hay participaciones de hasta el 25%, un poco más, es mucho. Por eso, es decir, convertimos funcionarios en empresarios. Sí. O empresarios o funcionarios, no sé, claro. Sí, yo creo que terminan siendo más absorbidos por la lógica empresarial que por una ¿No son emisarios de la política en la vida interna de las empresas? ¿No es parte de esta intromisión de un gobierno pulpo, expansivo? Sí, yo
realidad... ¿Que se siente creo ideológicamente habilitado para eso? Mira, a mí me parece, es muy posible que sea así, me parece que lo que queda pendiente de discutir, no lo he escuchado en estas campañas y Sí. demás, ¿qué idea de Estado tenemos? Ah, seguro. Porque Lo que pasa es que hay uno un terrible acuerdo tácito sobre qué idea de Estado tener. creo que es eso. Creo que la poca Sí. diferenciación ideológica al respecto hace que discurran estas cosas sin grandes sobresaltos. Eugenio, te agradezco muchísimo por esta charla y muy buen fin de semana. Un fuerte abrazo, gracias. Era Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a una pausita, pero antes de irnos, elegiste un par de llamadas.